buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchas gracias a todos por conectarse nuevamente al Café con Juanma. Continuamos en el programa de Hablemos de Gobierno Corporativo de TI, Realidades, Mitos y Leyendas. Y continuamos en compañía de nuestro amigo Manuel Irigoyen, un destacado consultor de temas de gobierno y profesor de posgrado de una de las principales escuelas de negocio en Perú. En este segundo bloque, como recordaréis, en el primero estuvimos hablando acerca de qué es y qué no es gobierno corporativo de TI, ¿de acuerdo? En este segundo bloque vamos a hablar acerca de cuál es la diferencia entre gobierno y gestión de TI. Si bien es cierto, ya estuvimos comentando algunas cosillas en el episodio anterior, vamos a entrar un poco más en detalle aquí en las principales diferencias que hay entre gobierno y gestión de TI. Manuel, todo tuyo. Ok, Roma. Bueno, yo diría para comenzar que gobierno de TI, vamos a simplificar, ¿no? Gobierno de TI es responsabilidad de la alta dirección, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado, pero que sobre todo el gobierno de TI es parte fundamental del gobierno corporativo. Ujú. Como sabemos, el gobierno corporativo se encarga pues de definir la estrategia, de garantizar que la empresa alcance sus objetivos. Y en ese contexto, el gobierno de TI apoya, forma parte del gobierno corporativo, ¿no? Para permitir alcanzar los objetivos estratégicos del negocio, ¿no? Es por ese motivo que la responsabilidad máxima de gobierno de TI debe ser pues de la alta dirección, ¿no? Eh, por otro lado, también debemos destacar que para, digamos, implementar un enfoque de gobierno de TI es necesario tener una visión de alto nivel, que también ya lo habíamos dicho, una visión estratégica a largo plazo, en donde se analice y se entienda la situación del negocio y cómo las tecnologías de la información le pueden ayudar a lograr sus objetivos. Entonces, el gobierno de TI básicamente como funciones, diríamos, que tiene la de evaluar cómo es que se está usando la tecnología en la empresa, dirigir, o sea, dar estrategias, directrices respecto a cómo debería ser utilizado, el énfasis que se le debería dar, y luego la supervisión o el monitoreo, ¿no? Porque la alta dirección tiene que estar bien informada constantemente de cuál es el progreso de las directrices que al respecto ha dado, ¿no? Entonces, esas son las funciones principales que debería tener el gobierno de TI. Y ahora, si hablamos de gestión, pues al igual que gobierno, también es un enfoque, es una disciplina que se complementa, digamos, bastante bien con el gobierno y que fundamentalmente está orientada a planificar, construir y entregar soluciones y servicios de TI, pero siguiendo los lineamientos y las directrices del cuerpo de gobierno, ¿no? Es por ese motivo que hay una serie de marcos de referencia y estándares más abundantes en la parte de gestión que nos van a ayudar a hacer ese trabajo del día a día, ¿no? Ujú. Podríamos decir entonces que gobierno es un enfoque, un trabajo, digamos, de largo plazo con una visión estratégica y gestión más bien es un trabajo de corto, mediano plazo, perdón, para ir mejorando temas y áreas específicas del negocio. Hablamos de que gobierno es algo más estratégico, como tú dices, y la parte de gestión es algo más operacional, algo más, ¿no? Algo más del día a día, más, algo más táctico, por decirlo de alguna forma. Yo lo suelo dibujar con una rayita en medio y suelo poner gobierno y aquí abajo suelo poner gestión. Y suelo decir, pues oye, de aquí para arriba, ¿no? De aquí para arriba ya aparece el comité de dirección, aparecen los stakeholders y diferentes personajes. No, y de aquí para abajo ya empiezan a aparecer las unidades de negocio de la organización. Ahora, lo que tú dices es totalmente cierto. La necesidad de que se marque la pauta y estén claros los objetivos es natural, si no las empresas no existirían. Ahora, también es cierto que existen un montón de o diferentes marcos de gestión y de gobierno, de acuerdo, propuestos dentro de diferentes organizaciones o por diferentes organizaciones en el mundo. No los vamos a mencionar, pero todos sabemos de cuáles estamos hablando. Pero una cosa que yo he visto en el tiempo, en los últimos años, te hablo de los últimos 5 años, ¿de acuerdo? Con la salida de la última versión de uno de los marcos de gobierno más conocidos y uno de los marcos de gestión de servicios, en teoría, más conocidos,
¿de acuerdo? Que ambos dos han querido dar un salto, ¿de acuerdo? Para dar una cobertura total a la organización. O sea, ambos dos han intentado separarse de solo la parte de tecnología, por decirlo de alguna manera, e irse hasta arriba del todo dentro de la estructura organizacional, por decirlo de alguna manera. En los marcos que yo manejo, pues lo he vivido, lo he visto. Entonces, ahora empiezan las dudas, porque muchas personas me dicen, oye, pero entonces, ¿cuál utilizo? ¿Utilizo este o utilizo este otro? Y lo cierto es que hoy en día los dos tienen la misma cobertura. ¿Por qué crees tú que ha ocurrido esto? Sí, lo que dices es muy cierto, ¿no? Los marcos de referencia y los estándares están en constante evolución, ¿no? Tratando de responder pues las necesidades del negocio. Entonces hay marcos que están más enfocados en gobierno, pero sin embargo, como ya había dicho en el primer bloque, gobierno implica ya gestión, ¿no? Porque si hay gobierno hay gestión. Entonces estos marcos de gobierno también tienen directrices, pautas relacionadas al tema de gestión, pero Mm. a alto nivel. O sea, no obstante, estos marcos tocan el tema de gestión, pero solamente te ayudan a determinar qué debo hacer. Entonces, necesariamente requieren de otros marcos más específicos, ya marcos de gestión, que te ayuden a determinar cómo es que debo hacer esa directriz. Entonces, en este contexto, digamos, los marcos, los estándares que están más orientados al gobierno y que tienen también directrices para la gestión, se están tratando de acercar un poco más a la gestión, ¿no? Ujú. Pero Y sin viceversa. cruzar el límite, o sea, sin irse, digamos, a definir el detalle de cómo hacer las cosas, porque saben claramente que hay otros marcos y estándares para eso, ¿no? No se meten. Pero sí siguen mejorando esa función y viceversa, ¿no? Exacto. Los marcos y estándares de gestión que inicialmente no tenían nada de gobierno o tenían muy poco de gobierno, entonces también están incorporando esas funciones, ¿no? Pero manteniendo también su lugar, o sea, siendo fuertes en la parte de detalle, en la gestión, pero también comenzando a tener esa visión de gobierno que le ayuda a integrarse mejor con los marcos de gobierno, Eso ¿no? es. Entonces estamos yendo hacia una integración de marcos. Eso, porque luego al final, ¿qué pasa? Que al final, pues todo el mundo termina confluyendo en lo mismo. O sea, yo llevo, yo qué sé, menos años que tú, por supuesto, pero llevo pues, por lo menos los últimos 15 años hablando de la estructura general de la organización y dónde es que tienen que ir cayendo los diferentes marcos. Porque tradicionalmente hablando, los marcos de gestión, y sobre todo los de gestión de servicios, estaban muy enfocados en TI y luego empezaron a abrirse un poquito hacia los costados, ¿no? Pero lo cierto era que muchos de los inputs que se necesitaban y que se necesitan para poder hacer que el marco funcione vienen de arriba, ¿de acuerdo? Con lo cual se supone que existe un gobierno o se supone que hay directrices claras directamente. Entonces, con el paso de los años, ha pasado esto que estábamos diciendo, viceversa. Los marcos de gobierno han empezado a darle un poquito más de cariño a la parte de gestión para no quedarse solamente en esta capa de arriba y los marcos de gestión han empezado a meter la cabeza hasta arriba con la idea de terminar dando una cobertura completa a la organización. Y eso ha pasado en los dos principales, en los dos. Con lo cual, hoy en día, los dos, de una u otra manera, se enfocan en lo mismo. Que a mí me ha resultado súper, súper curioso cada vez que tocamos el tema. Vamos a hablar en el siguiente bloque, ¿de acuerdo? De factores de éxito, ¿no? Como ya sabes, ¿no? Las implicancias de... Y ahí es donde viene de lo que hemos estado hablando en el primer punto y en el segundo, ¿no? En el primer y segundo bloque, perdón. Acerca de la diferenciación entre querer implantar gobierno y tener un proyecto, ¿de acuerdo? Las condiciones de implicación por los diferentes actores y, por supuesto, cuál sería, porque esto va a venir por añadidura, cuáles son los principales inconvenientes que nos encontramos normalmente en esto. Por ir adelantando, más allá de que la dirección se implique o se deje de implicar, ¿cuál consideras tú que suele ser el primer error que se produce o que se permite que ocurra en este tipo de implantaciones? Y con esto nos vamos al tercer bloque, ¿eh? A ver, ¿cuál sería el principal error? Bueno, realmente hay varios errores que se cometen, ¿no? Montón, se te van las Pero manos. bueno, podríamos decir que tal vez uno de los
principales es la falta de involucramiento de las distintas áreas de la empresa. Pensar que esa iniciativa de gobierno como que es una iniciativa netamente tecnológica y que debe caer bajo la responsabilidad del director de TI. Y entonces no se quieren involucrar, ¿no? Y ese es pues un concepto errado. Tiene que haber una participación de toda la empresa para que este tipo de iniciativas tenga éxito. Ese sería el principal error que podemos identificar. Vamos al tercer bloque, ¿de acuerdo? Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto. Muchas gracias, Manuel. Continuamos.